La Escuela Sabática, 166 años de historia. Todo comenzó en 1852. Tiago Weil, inspirado por el Espíritu Santo, publicó las primeras 4 lecciones de la Escuela Sabática, que tenían un solo propósito: hacer discípulos de Jesús. A través de preguntas y respuestas, como es hoy día, los jóvenes y los niños entendieron mejor el mensaje de la Biblia. Pasó el tiempo y la semilla germinó. Hoy la Escuela Sabática es para todas las edades. Está presente en más de 200 países y la lección está traducida a más de 100 idiomas. Y la misión es la misma que hace 166 años: hacer discípulos de Cristo. A través de la comunión, se alienta a estos discípulos a estudiar más la Biblia y, por supuesto, la lección de la Escuela Sabática y más oración diaria. A través de la relación, los miembros participan cada vez más en unidades de acción y grupos pequeños, unidos entre hermanos y con Cristo. Y en misión, los discípulos del Salvador buscan personas para estudiar la Biblia con ellos, ministrando la palabra de Dios a través de palabras, pero también por aptitud. El lema de la Escuela Sabática es: siempre presente, siempre a tiempo, estudiando diariamente la lección y cumpliendo la misión. Y el gran desafío es hacer de cada miembro un misionero de esperanza, un discípulo. Escuela Sabática, 166 años, enseñando sobre la esperanza. Muy buenos días, hermanos. Realmente, en este sábado, estamos agradecidos a Dios porque nuevamente podemos tener un programa de Escuela Sabática. El título para este programa es La creación del Génesis, un fundamento seguro. Pero quisiera comenzar con una interrogante. ¿Qué cosas de la creación todavía tenemos hoy? En su libro, La sierva del Señor, escribió: el Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa y admirable obra que había proyectado, la creación del mundo. La tierra que salió de las manos del Creador era sumamente hermosa. Había montañas, colinas y llanuras, y entre ellos ríos, lagos y lagunas. La tierra no era una vasta llanura. La monotonía del paisaje estaba interrumpida por colinas y montañas, no altas y abruptas como las de ahora, sino que eran formadas por hermosas, irregulares colinas y diseños. No se veían las rocas escarpadas ni desnudas, porque yacían bajo la superficie, como que si fueran los huesos de la tierra. Las aguas se distribuían con regularidad y, lógicamente, las majestuosas colinas y montañas estaban adornadas de plantas y flores y tenían gran variedad de vegetación que era hermosa. El aire era puro y saludable y la tierra parecía un noble palacio. Dice que los ángeles se regocijaban al contemplar las admirables y hermosas obras de Dios. Recién salidas de la mano de Dios, recién salidas de la mano del Creador, se encontraba prácticamente este mundo. Ahora, si observamos a nuestro alrededor, pues también podemos encontrar esos vestigios. Con solo salir a nuestro jardín, vemos una rosa, contemplamos una abeja posar esa rosa y vemos esa transformación y esa armonía que se encuentra dentro de lo que es prácticamente la naturaleza. Todavía podemos ver cómo nuestras mascotas, tal vez un gato, tal vez un perro, cómo eso nos ayuda y vemos realmente el amor de Dios. Pero si quisiéramos profundizar más, encontraríamos que si examinamos nuestro cuerpo,
encontraríamos esa sabiduría, esa perfección con que Dios creó nuestro cuerpo. Dios creó nuestro cuerpo de una manera perfecta que ha hecho precisamente que sea una máquina que no se le puede encontrar realmente la forma o la creación. Los médicos, cada día que examinan el cuerpo, ven cómo se puede regenerar, ven cómo se puede destruir. Y muchas veces nuestra misma pecaminosidad o nuestra forma de vivir hacemos destruir a nuestro cuerpo. Y podemos pensarnos en la degradación que existe actualmente en el mundo, pues podemos ver también los resultados de esa degradación. También podemos ver los resultados de esa pecaminosidad que ha entrado en el mundo. Vemos ya un cambio climático totalmente diferente. ¿Por qué? Porque nosotros, como seres humanos, no hemos seguido las leyes de la naturaleza. Nos hemos apartado, hemos tocado, hemos mancillado nuestra creación. Y aquí viene una llamada de atención. Nosotros, que estamos en este mundo y que tenemos el conocimiento, que tenemos un Dios creador, ahora podremos ver claramente que tenemos una responsabilidad de cuidar este planeta. Hay muchas formas de cuidarlo. Hay muchas formas de hacer una obra para mejorar el medio ambiente. Pero sabemos también que esto es pasajero, que tarde o temprano se acabará. Y por lo tanto, también debemos de estar atentos a cada uno de los llamados. Cuando leemos el Génesis, de la misma forma entendemos cómo Dios formó los cielos y la tierra, cómo Dios formó ese firmamento cargado de estrellas, cómo Dios formó esa vegetación, cómo Dios formó esos volcanes, cómo Él formó esos lagos, esos ríos. Y podríamos también entender las palabras del salmista cuando dijo: los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Durante este programa podremos recordar esa hermosa creación de este mundo caído. Pero no todo queda allí. Si nosotros somos fieles, podremos también ser testigos de esa creación nuevamente, cuando Dios nos redima y podamos ir a la patria celestial y luego retornar y ver esa base con la cual Dios hizo la primera tierra. Podremos estar en esa semana de la creación. Pero todo eso tiene un precio. Todo eso tiene una forma de ser. Recordemos que para que podamos nosotros realmente retornar a la patria celestial, debemos hacer de nuestra vida una vida de devoción. Debemos recordar que debemos de orar no solo por nosotros mismos, sino que debemos de orar por nuestros líderes nacionales, por nuestros líderes mundiales, y en cuyas manos también están las grandes decisiones de cuidar este medio ambiente. Debemos de orar para que cada uno de los presentes también sea responsable por el cuidado de la naturaleza. ¿Se imaginan los primeros trinos en este planeta? ¿Cómo fueron? ¿Se imaginan en el momento en que nuestros padres visualizan y ven esa creación que había hecho su Dios? ¡Qué maravilloso debió de haber sido! Debemos estar dispuestos también a entonar nosotros una melodía acerca de la creación de Dios. Es un privilegio poder en este sábado poder aprender más de lo que Dios vino a hacer a esta tierra. Tenemos el nombre de Dios con este servicio de canto. Entonemos el himno 77. Sea exaltado. Sea exaltado el Señor, exaltado del cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre alabaré. Dios sin igual, para siempre reinará su creación.
el himno 69, Señor mi Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oírte en retumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Al contemplar arroyos y florestas, los pajarillos oigo en su cantar, y alrededor percibo mil bellezas, y brisa suave viene a refrescar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando pienso en ti, Señor querido, quien por mis culpas en penosa cruz dolor sufriste que hombre no ha sufrido, cuánto te quiero, amado y buen Jesús. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria he de cantar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Intonemos el himno 74. Yo canto el poder de Dios. Yo canto el poder de Dios, del Creador Jesús. Habló con su potente voz y apareció la luz. Yo canto el poder de aquel que en alto puso el sol, en la pradera el clavel, en playa el caracol. Yo canto la bondad de quien los árboles plantó. El mar mantiene en su nivel
los pájaros creó, la maravilla de su amor la observo por doquier. Ya mire al cielo en su esplendor, oh, al oscurecer. Tus glorias proclamadas son por cuanto aquí se ve. La flor, el viento y el gorrión, la risa del bebé. Bien sé que en tu presencia estoy, que tú conmigo vas, y si al confín del mundo voy, tu Dios allí está. Feliz sábado, hermanos. Esta mañana nuestra lectura bíblica la encontramos en Salmo 19:1 y dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Dios no solo es nuestro creador, también es nuestro sustentador y nuestro redentor. Vayamos a Él en oración para agradecer por tantos cuidados. Inclinemos el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias porque nos permites estar otro sábado contigo y queremos pedir, Señor, tu bendición para este programa. Pero también, Señor, queremos pedirte una bendición para todo el mundo, para todas las personas que están sufriendo esta pandemia. Pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros y que por favor pueda parar esto. Y lo pedimos en el nombre de Jesús y del Espíritu Santo. Amén. La naturaleza sigue recordándonos que hay un creador, y la Biblia contiene el relato más fidedigno de ese hermoso acontecimiento y también de nuestro creador. Esta mañana en nuestro programa vamos a profundizar más acerca de estas enseñanzas. Todos son bienvenidos y todos vamos a salir muy bendecidos de este programa. Dios entiende tus tristezas, Él ve tu llorar. Él te consuela y dice, contigo voy a estar. Como buen pastor nos guía, nos da su protección. Paz perfecta da tu alma, amante Salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, nos dice aquí estoy, que por mí murió, que me guarde bien, Dios me llevará hasta la eternidad. Cuando en la lucha falte toda nuestra fe, Si es fuerte el enemigo, defensa yo tendré. Como buen pastor nos guía, es justo, santo y fiel. hoy concédeme tu gracia, amante Salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, nos dice aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel.
luz me llevará. Hasta la eternidad. Buenos días, hermanos. Un feliz sábado para cada uno de ustedes en esta mañana hermosa del día que el Señor nos ha regalado. El primer día Dios creó la luz. Siempre que Dios aparece, todo lo ilumina. Si aparece en nuestra vida, también la ilumina. La oscuridad es la ausencia de la luz. Vivamos bajo la luz del Señor. Y fue la tarde y la mañana un día. Génesis 1:5. Seamos agradecidos, es el título del Nuevo Horizonte. Nos envía el relato Shirley Croman y es la que relata lo siguiente. Durante muchos años dediqué mis oraciones más a los problemas que a las soluciones. Yo me daba cuenta de que yo misma me impulsaba a tener pensamientos negativos por medio de mis oraciones. Le pedí al Señor que me ayudara a no actuar mal, a no tener malos pensamientos y a no comer tantos dulces, especialmente esos deliciosos chocolates rellenos. Creo que ya se habrán enterado hacia dónde voy con lo que les he explicado. El punto es que de manera inconsciente me programé para concentrarme en lo que estaba tratando de evitar, en lugar de que yo me haya concentrado en lo que yo quería. ¿Escuchaba Dios mis peticiones? Absolutamente, a pesar de que no estaba orando de manera acertada. Dios en su misericordia me concedió resultados nada menos que milagrosos. Hoy me dedico a orar de manera positiva. Ese sencillo cambio preparó mi mente y mi corazón para agradecer a Dios y entregarme a Él de una manera más plena. Doy gracias a Dios porque Él me permite vivir una vida victoriosa. Ahora tengo pensamientos puros y elevados. También le agradezco por los ángeles que rodean y protegen a los necesitados y a cada uno de mis familiares. Cuando oro fervorosamente por aquellos que han sido afectados por algún desastre natural, imagino a Dios sosteniéndolos, llevándolos cerca de su corazón. Mi nueva vida de agradecimiento me ha elevado más alto de lo que yo había soñado alguna vez. Ahora la pregunta es, ¿tendré dificultades? Claro que sí las tengo. La vida es real y difícil, pero cuando medito y recuerdo mi experiencia personal, no me queda más que reconocer que soy bendecida. Así que hermanos, nuestra hermana Shirley esta mañana nos motiva a que traigamos nuestras peticiones al Señor, abramos nuestro corazón a Él, pero no nos olvidemos de incluir nuestros agradecimientos. ¿Cuántas cosas podríamos agradecerle al Señor? En medio de estos tiempos difíciles que vivimos, agradecemos al Señor porque ha estado a nuestro lado y confiamos en sus promesas. Así que tenemos una familia, nos da la vida, nos da nuestros alimentos. ¿Cuántas cosas nos provee el Señor? Nos cuida en las noches cuando descansamos, nos da un sueño reparador. Y qué cosa mejor al pensar en agradecer si nos dio a su Hijo, para que esta mañana podamos decir que podemos contar con la vida eterna mientras le seamos fieles a Él. Así que hermanos, quisiera concluir estas palabras con el pensamiento que está expresado en Salmos 103, versículos 1 y 2, que dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios.
Así que, apreciados hermanos, la motivación esta mañana es para que seamos agradecidos con el Señor. En el segundo día creó Dios el cielo y el mar, límites que se mantienen hasta el día de hoy. Creó la atmósfera para que pudiéramos vivir. Y fue la tarde y la mañana del segundo día. La armonía en las cosas creadas son importantes, como la armonía entre hermanos. En el tercer día creó Dios las plantas. El Creador pensaba como sustentador, además de ser el magnífico diseñador. Y fue la tarde y la mañana del tercer día. La semilla del Evangelio debe seguir esparciéndose. ¿Estás tú ayudando a esparcir la semilla del Evangelio? Espero Dios que sea así, ya que debemos ayudar a la gente a decidirse por Jesús en esta crisis. El cuarto día Dios creó a los astros, cuánta belleza y fuente de estudio en cada estrella. En este día llenó lo que había creado en el primer día, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Génesis 1:19. El quinto día Dios creó a las aves y a los peces. El encanto de las aves y la espectacular vida de los peces agregaron belleza y servicio a la creación. En este día llenó lo que había creado en el segundo día, y fue la tarde y la mañana del quinto día. Génesis 1:23. El sexto día Dios creó a los animales terrestres y al ser humano, la corona de la creación. En este día llenó lo que había creado en el tercer día, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Génesis 1:31. Buenos días, hermanos. Nuestro relato misionero esta mañana se titula Entre demonios y suicidios. Lina se volvió bruscamente hacia sus amigos Anneli y Timo durante un estudio bíblico en su apartamento en Helsinki, capital de Finlandia. Tengo un mal presentimiento, dijo. Oremos. Y los tres alumnos universitarios se arrodillaron. En ese momento, una figura alta y oscura irrumpió en la sala y se abalanzó sobre Anneli.
La joven se cubrió horrorizada cuando la figura oscura trató de agarrarla. Timo y Lina continuaron orando con mucho fervor. Entonces, una figura luminosa entró en la habitación y expulsó a la figura oscura. Esta se paró junto a la puerta e intentó volver a entrar, pero la figura de luz bloqueó cada intento. Finalmente, después de unos 10 minutos, la figura oscura se rindió y se fue. Cuando la calma regresó a la sala, reconstruyeron lo que había sucedido. Lina describió el intercambio entre figuras claras y oscuras. Timo solo había visto sombras claras y oscuras pasando a su lado en el piso. Anneli estaba muy asustada y no quería hablar sobre lo que había visto. Más tarde, estos amigos se enteraron de que el ataque de esta figura oscura había ocurrido al mismo tiempo que un suicidio en el vecindario. Lina concluyó que esa era la razón de su mal presentimiento. Cuando rompió su silencio, Anneli les contó a sus amigos que había practicado espiritismo en el pasado y que aún en el presente era acosada por espíritus malignos. Dios, sin embargo, es más poderoso, dijo Lina. Y después, ya en soledad en su habitación, vio a la figura de luz que estaba a su lado. Los ataques demoníacos cesaron luego de que Anneli fuera bautizada y se hizo miembro de la Iglesia Adventista. En cuanto a Timo, era la primera vez que experimentaba en carne propia el gran conflicto entre Cristo y Satanás. La lección de este relato es que el poder de Dios está sobre el mal y que podemos aferrarnos con confianza a esas promesas de Dios. Este trimestre, las ofrendas de escuela sabática se destinarán a la división transeuropea, a proyectos que están, por ejemplo, construir una academia en Canary, Guinea, construir una escuela primaria y un centro de influencia en Liberia y también un centro médico en Nigeria. Finlandia, que es parte del territorio de esta división, es llamada la Tierra de los 1000 lagos o la Tierra del Sol de medianoche, porque durante el verano el sol no se oculta. El 86% de su territorio está cubierto por bosques y en invierno se han registrado temperaturas de hasta menos 51 grados centígrados. Que Dios nos inspire a apoyar con nuestras ofrendas el avance del Evangelio en esta división. Ahora tendremos otro repaso de la escuela sabática. Dios los bendiga. Vamos a comenzar con el repaso de la lección número 8, que habla acerca de la creación y el Génesis. El versículo de memoria está en Juan 1, del 1 al 4. Vamos a leerlo. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vamos a ver que en esta semana que los primeros capítulos del Génesis son los fundamentales para el resto de las escrituras. En estos capítulos en el Génesis encontramos primero la naturaleza de la deidad, que trabaja en armonía como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para crear el mundo y todo lo que en él hay. Recordemos cuando dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, que la Trinidad estaban en conjunto, en armonía, creando el mundo y creando al hombre.
También en Génesis se nos presenta el sábado. Nos dice también que Dios, después de crear todo, reposó en el día sábado. También en Génesis 3 nos habla acerca del origen del mal y del plan de redención que Dios le dio a Adán y a Eva que habían pecado. También encontramos en Génesis acerca del diluvio universal y cómo Dios hizo un pacto con Noé. También encontramos la historia de la Torre de Babel y cómo esto dio origen a la dispersión de idiomas y pueblos. También podemos ver que en Génesis aparecen las genealogías que van desde Adán hasta Abraham. Y también en Génesis podemos ver cómo es el carácter de Dios. Y otra de las cosas importantes que podemos encontrar también en Génesis es el origen del matrimonio entre un hombre y una mujer, cuando Dios unió a Adán y Eva en el primer matrimonio que hubo en este mundo. Bueno, comenzaremos con la parte del día domingo que nos habla acerca del principio. El primer versículo de la Biblia, creo que todos nos lo sabemos de memoria, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Las primeras preguntas de la filosofía sobre quiénes somos, por qué estamos aquí y cómo llegamos aquí, se responden con esta primera versículo de la Biblia, con esta primera parte de la Biblia. Existimos porque Dios nos creó. No evolucionamos de la nada, ni llegamos a la existencia por pura casualidad, sin un propósito final y sin una dirección prevista, como mayormente enseña la evolución. También fuimos creados por Dios en un momento específico, en el principio, dice la palabra. Eso significa que Dios existió antes que se creara el tiempo y que éste se expresara en el ciclo diario de tarde y mañana, y en meses y en años. Todo ello marcado por la relación del mundo con el sol y la luna, que Dios también los creó. Vamos a leer ahora Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Y ahora leeremos también el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Como vemos, la Biblia enseña que Jesús fue el agente de la creación. La Biblia dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso lo vemos en Juan 1:3. Y en el libro de Hebreos que acabamos de leer, menciona que Jesús hizo el universo. Ahora vamos a la parte del día lunes que nos habla acerca de los días de la creación. Nos preguntamos, ¿por qué los días de la creación en Génesis 1 deben entenderse como días literales y no figurativos? Vamos ahora a leer Génesis 1, versículos del 3 al 5. Dice la Biblia: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. La palabra día se utiliza a lo largo de todo el relato de la creación como un día literal. Es interesante que Dios mismo designe al día como la primera unidad de tiempo, cuando en Génesis 1:4 que acabamos de leer dice: y fue la tarde y la mañana un día. Los 7 días de la creación entonces son 7 días literales. Leamos ahora Éxodo 20 del 8 al 11. Dice la palabra de Dios: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Como vemos en Éxodo 20, cuando Dios escribió el cuarto mandamiento con su propio dedo, indicó que el fundamento para el día de reposo sabático se basa en la secuencia de una semana literal de los 7 días de la creación. También en el libro de 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 52, Pablo menciona: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos serán resucitados y nosotros seremos transformados. Si Dios puede hacer esto instantáneamente en la recreación, ¿por qué usaría miles de millones de años para la primera creación como lo enseña la evolución? Vamos ahora a la parte del día martes que nos habla del sábado y la creación. Vamos a leer Génesis 2, versículos 1 al 3. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En Génesis 2, la Biblia dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó, es decir, lo apartó como un día de descanso para el hombre. Por lo mismo, en Marcos, Jesús dice: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. El Génesis indica 3 cosas que Jesús hizo después de crear el día de reposo. En primer lugar, reposó, dándonos un ejemplo divino de su deseo de descansar con nosotros. En segundo lugar, bendijo el día séptimo. Y por último, lo santificó. Vamos a leer ahora Éxodo 20, versículo 11. Dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Como vemos en Éxodo, el mandamiento del sábado se menciona directamente como la base para adorar al Creador. Ahora vamos a leer Apocalipsis 14:7. Dice la palabra de Dios: diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En Apocalipsis 14:7, como acabamos de leer, la Biblia vuelve a darnos la razón por la cual debemos adorar a Dios. Y es porque Él es el creador del cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Que Dios los bendiga, hermanos, en este día y que podamos seguir estudiando nuestra lección. Actualmente, el sábado como día de reposo se encuentra bajo un fuerte ataque en la sociedad secular y las comunidades religiosas. Las corporaciones globales, por ejemplo, han intentado cambiar el calendario en muchos países europeos al designar el lunes como el primer día de la semana y el domingo como el séptimo. Además, la reciente encíclica papal sobre el cambio climático, que llama al sábado el sábado judío, alienta al mundo a observar un día de descanso para aliviar el calentamiento global. En algunos países asiáticos hay una semana laboral de 6 días, de lunes a sábado, mientras que en algunos países musulmanes, en deferencia al viernes como día de adoración sagrada, se emplea una semana laboral de 6 días, de sábado a jueves. Además, se ha implementado leyes dominicales para proteger la santidad del primer día de la semana. Todas estas tendencias socavan el sábado bíblico. Nosotros podríamos hablar, por ejemplo, como se ha mencionado en esta lección, el sábado en el Génesis, el sábado en el desierto, el sábado en los mandamientos, el sábado en el Nuevo Testamento y el sábado hoy. Volviendo a lo que es la semana de la creación,
nosotros podemos encontrar entonces en el libro del Génesis, en el primer versículo, lo que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y este versículo está hablando sin ninguna ambigüedad, sin ninguna duda, sin nada de probabilidades, porque está dando de una manera totalitaria, o de una manera tan total, mejor dicho, decir que lo que Dios hizo en el principio, lo hizo Él. Y cuando usa en todo el capítulo 1 del libro de Génesis, cuando habla de la creación de 7 días, cuando menciona el primer día, el segundo día, y fue el tercer día, y fue el cuarto día, usa la palabra hebrea yom para poder designar que cada día de estos fueron días literales de 24 horas, no como hoy día algunas confesiones o algunas creencias que hay hoy día, como la evolución teísta, ¿verdad?, que son religiosos y creen en la teoría de la evolución, y muchos de ellos han aceptado la doctrina o la enseñanza de que la creación de este mundo vino en el espacio de casi 7,000 años, 1,000 años por cada día. Es algo que llega a desvirtuar lo que está enseñando las Sagradas Escrituras. Y algo más. Aquí no solo se menciona, por ejemplo, de la creación del universo o del mundo en 7 días y del ser humano, sino que también algo que vale la pena destacar, que Dios instituyó 2 instituciones que habrían de ser eternas, habrían de estar en esta tierra, trascenderían aún a la eternidad, lo que es el sábado y lo que es el matrimonio. Por eso cuando Dios tomó la mano de Adán y la mano de Eva para poder declararlos como marido y mujer, les dijo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Son instituciones que han de durar no solo para toda la vida, sino que también por toda la eternidad. Algo muy importante que vale la pena destacar hoy día es, aquí en el capítulo 1 del Génesis, aparecen, por ejemplo, algunas de las principales enseñanzas de las Sagradas Escrituras. No solo está hablando de la creación del universo, también en este caso se menciona la doctrina de la deidad en el capítulo 1. También aparecen otras doctrinas acerca del Espíritu, para poder que estuvo involucrado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que estuvieron involucrados en la creación del mundo. También aparece aquí no solo el sábado, el origen del sábado. Génesis también nos presenta no solo todo esto, sino que también el plan de redención que Dios estableció desde un principio para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. En el Génesis nosotros podemos encontrar toda clase de doctrinas desde un principio hasta poder llegar hasta el final, que pasa como un hilo de oro en todas las Sagradas Escrituras. Vale la pena entonces creer y confiar en lo que las Sagradas Escrituras hablan, sin ninguna ambigüedad, como lo dije hace un momento, de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y como dice en el Salmo, que Dios mandó y existió, Dios ordenó, por la palabra de Él han sido creados los cielos y la tierra, vinieron a la existencia porque Él así lo hizo, y solo con el ser humano, el Señor se tomó el tiempo necesario, se inclinó a tierra, se manchó las manos de barro, y Él pudo darle forma al ser humano creado por toda una serie de células, que si nosotros sabemos hoy día, después que Adán y Eva cayeron en pecado, si una de nuestras células llega a fallar, sabemos de que la muerte está cerca de nosotros. Y esto es como consecuencias del pecado que entró desde esos días. Por eso está el plan de salvación. Por eso dice desde un principio en el capítulo 3, enemistad pondré entre ti y la serpiente. Y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es confiar y creer en las promesas que Dios estableció desde el mismo Edén hasta hoy día, que estamos llegando prácticamente a los umbrales de la historia del fin de este mundo. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Muy buenos días, hermanos, que tengan un feliz sábado. Estamos en plena escuela sabática repasando la lección número 8 del día miércoles. Estamos hablando en este momento acerca de la creación y el matrimonio. Como ustedes sabrán, queridos hermanos, el mundo, esta sociedad, los gobiernos
Muchos países han tergiversado la idea original del matrimonio y nos encontramos con situaciones muy difíciles actualmente porque se ha dañado realmente el matrimonio. Vemos personas del mismo sexo casándose, personas viviendo en unión libre y una cantidad enorme de cosas dañando el vínculo sagrado del matrimonio, el plan perfecto que Dios había puesto para el matrimonio ahora se ve de otra manera, ¿verdad? Y pues hoy vamos a leer qué es lo que Dios dejó dicho en su palabra acerca del matrimonio, qué es lo que Él quiere del matrimonio, como se ha formado. Para esto vamos a leer en nuestras Biblias el libro de Génesis en el capítulo 1 y vamos a leer el versículo número 26. Aquí dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es así como vemos a nuestro Dios creando al varón, lo forma de la tierra, del polvo, y crea un varón. Luego le hace a su señora. Vamos al versículo 21 de Génesis número 2 y dice: Entonces hizo Dios caer en un sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía tomó de una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo Adán: esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Son creados los dos seres en la tierra, varón y hembra. Entonces, volvamos a Génesis 1, en el capítulo 1, versículo 28, y aquí el Señor les dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El Señor Dios mismo los bendice y crea en ellos una pareja. Hace el primer matrimonio y lo bendice. En el Espíritu Profecía dice que Dios los toma de las manos, une sus manos y ahí les da la bendición. Esta bendición que encontramos en Génesis 1:28, donde les dice que fructifiquen y que se multipliquen. Más adelante leemos en el siguiente versículo de Génesis, capítulo 2 y 24, donde Dios dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y será una sola carne. Muy bien, de principio miramos que hay un varón y una hembra que son unidos por Dios y bendecidos en santo matrimonio. Pero ellos a la vez vienen de un padre y una madre, tanto el varón como la hembra vienen de un padre y una madre, al cual deben dejar. No se escucha que vienen y se les dice: dejen a sus papás varones, dejen a su mamá, a sus mamás mujeres, ¿verdad? Dice varón y hembra. Y bueno, la Biblia a través de todas las edades muestra la forma correcta de cómo funciona el matrimonio, de qué es un matrimonio. También vamos a ver en Éxodo 20, capítulo 8, Éxodo 20, versículo 12, donde Dios exhorta a la humanidad en sus mandamientos, dice:
honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El Señor es muy claro al decir a tu padre y a tu madre, porque la pareja original es un varón y una mujer. Así que es aquí como a través de toda la palabra de Dios entendemos cómo es la forma correcta de crear un matrimonio. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a entender esto. Sabemos que el mundo ha rechazado su palabra y que le ha dado vuelta a su conveniencia. Pero la palabra de Dios es inequívoca. Y cuando seguimos sus estatutos, sus mandatos, sus consejos, las cosas funcionan de diferente manera, funcionan de manera correcta y entonces hay felicidad para el hombre. Y es cuando el hogar se convierte en un pedacito de cielo en esta tierra. Que el Señor lo bendiga, mis hermanos, y que esto que estamos aprendiendo sea de bendición para cada uno de nosotros. Hermanos, muy buenos días, feliz sábado. La parte del día jueves nos habla sobre la creación, la caída y la cruz. La Biblia presenta un vínculo ininterrumpido entre la creación perfecta, la caída, el Mesías prometido y la redención final. Estos grandes acontecimientos se convierten en la base y tema de la historia de la salvación de la raza humana. Según Génesis 1:31, Dios dice que acabó su obra y vio que era perfecta y buena en gran manera. Adán y Eva pudieron disfrutar de esa creación hermosa. Ellos mismos fueron la corona de la creación. El Señor mismo preparó ese hermoso jardín para ellos. Los animales, las flores, los árboles, todo fue hecho por Él y para el beneficio de Adán y Eva. Al declarar Dios que su creación era buena en gran manera, quería decir que estaba completa. Pero también se le dijo a Adán y a Eva que no tenían que acercarse al árbol de la ciencia del bien y del mal. Tristemente, Eva se aventuró a acercarse a ese árbol y entró en la conversación con la serpiente. Así es como cayó en el pecado y la hermosa creación que Dios había hecho empezó a deteriorarse. En el libro Profetas y Reyes, en el capítulo la creación, nos habla de que inmediatamente que entró el pecado, el clima cambió. Ellos ya no podían sentir, empezaron a sentir frío, empezaron a sentir miedo. Las hojas de los árboles empezaron a caer. Y aunque ellos no murieron en el instante, la creación se resintió bastante. Porque la serpiente le había dicho a Eva, no moriréis. Y ella, queriendo obtener más conocimiento con el engaño de la serpiente, cayó en la tentación. La hermosa creación ahora empezaba a deteriorarse, pero lo más grave era la sentencia de muerte.
no murieron en el instante. Yo me imagino que ellos han de haber sentido mucho dolor, mucho temor, debido a que empezaron a ver que esa creación estaba cambiando. Pienso que el dolor de Eva, la culpabilidad de que aunque ella no murió, tuvo que ver la muerte de su hijo Abel. El sufrimiento fue muy grande. Sin embargo, Dios les había hecho la promesa de un Salvador. En Romanos 5:12 Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Al entrar la muerte, ellos necesariamente tenían que morir. La paga del pecado dice que es la muerte. Entonces tenía que morir un sustituto por ellos. Y ese sustituto fue Cristo Jesús. Si la paga del pecado no fuera muerte, entonces Jesús no tuviera que haber muerto. Si la ley se hubiera podido cambiar, también Jesús no podía haber muerto. Pero la ley demanda la muerte. Así que Dios, en su amor, envió a su Hijo. En Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hermanos, la hermosa creación de Dios fue arruinada, pero vino el Mesías prometido y la redención en Cristo Jesús. Es maravilloso pensar que esa creación puede volver una vez más a hacer lo que Dios hizo en el principio, únicamente por la muerte del Señor Jesús. También nos enseña esta parte sobre la importancia que nosotros tenemos que tener cuando nuestra fe se centra en la palabra de Dios, y tener la seguridad por medio de su Espíritu Santo que Dios es el creador. La teoría de Carlos Darwin nos habla sobre la evolución. Pero hermanos, cuando nosotros estudiamos su palabra, hemos visto que la creación de Dios ha venido en decadencia. La Biblia dice que el hombre fue hecho poco menor que los ángeles. Pero al transcurrir 6,000 años, nosotros nos damos cuenta que el ser humano está enfermo. Cada día somos más pequeños. La imagen de Dios casi está desapareciendo en nosotros. Aunque hay todavía mucha belleza en la naturaleza, Dios vino a rescatarla. Y un día será todo diferente. Por ende, la creación, la caída y la cruz están inextricablemente vinculadas.
El primer Adán está ligado al último Adán. Así que creer en la evolución, hermanos, todavía es más absurdo, porque nosotros tenemos la palabra de Dios donde nos dice que Dios es el creador. Si el sábado se hubiera guardado como se guardó desde el Edén, hoy no hubiera algún ateo. Esa fue la importancia de Satanás, destruir, de que nos olvidáramos del sábado, porque es el monumento de la creación de Dios. Dios reposó de haber hecho esta hermosa creación. Yo los invito a que puedan estudiar Patriarcas y Profetas, el capítulo de la creación, donde literalmente Dios, cada cosa que la hizo en días literales, hermanos. La luz la hizo en un día literal. Hay muchas teorías de que hablan que pasaron millones de años. Hermanos, la Biblia no enseña eso. El Señor hizo las cosas tarde y mañana. También hay algunas denominaciones que hablan sobre la teoría de los 1000 años, que un día equivale a 1000 años, hermano. Y realmente Dios no se llevó 1000 años, ni un año para hacer la creación. Fueron 6 días y el día de reposo. Hermanos, debemos leer su palabra, y nosotros, si nosotros creemos en la ciencia que enseña sobre esas cantidades de años para haber creado la tierra, no es así. Incluso dicen que la muerte estaba antes de la creación, pero nosotros, por la inspiración de su Santo Espíritu, creemos en su palabra y creemos también en que Él nos crió, nos redimió y nos salvó. Así que, hermanos, también nosotros podemos llevar a muchos hermanos por medio de su palabra a su conocimiento. En vez de apedrear a las personas sobre cuestiones de la identidad sexual, nosotros podemos llevarlos a enseñarles de que en el principio Dios crió a hombre y a mujer. También podemos encontrar en la historia del diluvio cómo el Señor dio la orden de entrar a los animales limpios. Entró de 2 en 2, hembra y macho, para que la raza se reprodujera. En el caso de los seres humanos, ingresó Noé con su esposa y sus 2 hijos con sus esposas. Hermanos, es una forma muy, muy sutil en que nosotros podemos enseñarle a las personas con estas orientaciones, con su palabra, sin atacarlos, enseñándoles que vayan a su palabra y puedan entender. Como también el matrimonio ha sido atacado, nosotros no podemos atacar el adulterio insultando y culpándolos. También podemos enseñarles que Dios en el principio creó el matrimonio, sábado y matrimonio, hermanos, para que la familia fuera preservada
hasta el día de hoy. Entonces al maligno le gusta enseñar que Dios no es el creador y utiliza muchos medios para destruir esa imagen de Dios. Hermanos, los invito a que nosotros podamos estudiar cada día su palabra. También una de las razones por las que no debiéramos demandar a nuestros hijos a instituciones donde les enseñan la ciencia de la evolución, porque cuando son grandes muchas veces se apartan de él. Pero si desde ahora les enseñamos el principio de que Dios es el creador de toda la tierra y es nuestro creador, nuestro redentor y nuestro salvador. Que el Señor les bendiga. Hermanos, llegamos ahora a las conclusiones de nuestra lección. El Génesis como pilar. Pilar significa soporte, apoyo, y en efecto aquí encontramos el fundamento de muchas de nuestras creencias. Por ejemplo, la naturaleza de Dios. Dios es el Dios creador, es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que funcionan en perfecta armonía, no solamente en la creación, sino a lo largo de toda la eternidad, en todo lo que hacen. Dentro de las creencias fundamentales también vemos que el universo existe porque fue concebido en la mente y en el corazón de Dios, y que los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, participaron activamente en la creación de este universo. Como dice el Evangelio según San Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Y todo cuanto existe, por Él fue hecho, y para Él. Y de todo lo que fue hecho, nada hubiera sido hecho si no hubiera sido por Él. Vemos entonces que Dios tiene un legítimo derecho de propiedad sobre este universo, porque Él es su diseñador, su creador. A Él le pertenece. Él mismo declara ese derecho en el libro de los Salmos y dice: mío es el mundo y todos los que en él habitan. De manera que también queda establecido que Dios existe desde la eternidad hasta la eternidad. A Él nadie lo creó, es eterno. Él no es el producto de ninguna idea humana. Y además, como dice también en el libro de Apocalipsis acerca del Señor Jesucristo, Él es el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin. Por ende, Él es el sustentador de toda vida y de todo lo que hay en el universo. Vemos que también en el libro de Génesis aparece la creación del Cronos, que es el tiempo, y su medida a través de días, semanas, meses y años. El día con principio en la tarde y terminación en la mañana, como lo dice, y fue la tarde y la mañana del día primero, segundo, hasta llegar al séptimo. Y ese séptimo, coronación de la creación, día de reposo, día que Dios santificó, el único día que Dios santificó en medio del tiempo, y que va a ser celebrado aún en la eternidad. Qué importante es que nosotros, como adventistas del séptimo día, estemos ya desarrollando o cultivando la adoración a Dios en el día séptimo. El libro de Isaías llama la atención porque dice: y vendrán de mes en mes y de sábado en sábado a adorar a Dios. Ese día séptimo es un día especial porque Dios lo reservó para sí mismo y para encontrarse con sus criaturas y recibir adoración de ellas. Dentro del tema del tiempo, entonces, nosotros vemos también cómo Dios creó las grandes lumbreras, el sol para regir el día y la luna de noche, y todo el ejército de las estrellas, tal como se menciona también en el libro de Job.
Y en el Génesis también encontramos la fundación del matrimonio y de la familia, que son las grandes instituciones sociales, con lo cual Dios también estableció un orden moral para la humanidad, al haber creado hombre y mujer, unirlos a partir del matrimonio para que fueran bendecidos y pudieran procrear una familia y que la descendencia de ellos fuera enseñada en el temor de Dios y que estos hijos también aprendieran a honrar a su padre y a su madre como una condición para tener larga vida, ser dichosos y recibir bendición de parte de Dios. La historia de la salvación también aparece en los primeros capítulos del libro de Génesis. A partir del pecado entró la muerte en este mundo. Y fue Dios mismo el que vino al rescate de sus criaturas. Imaginémonos nosotros cómo es Dios de amoroso y cómo se hace responsable de lo que Él hace. No envió a nadie más. Él mismo dispuso y elaboró un plan de salvación en el que su Hijo era el que iba a ser sacrificado, porque era el único ser sin mancha que podía limpiar nuestro pecado. Vemos ahí entonces el horror del pecado versus la belleza del amor y del plan de salvación que Dios hizo o concibió en su mente prodigiosa a favor de la humanidad. Hermanos, es importantísimo que nosotros reconozcamos esto a lo largo de nuestra vida y que lo podamos compartir con otras personas. Estamos acá con un propósito y es importante que nosotros reconozcamos todas estas creencias, todos estos pilares, podríamos decir, base y apoyo de nuestras creencias, porque no hay nadie más en quien nosotros podamos ser salvos, únicamente en Jesucristo. Y que reconozcamos también que somos propiedad de Dios, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Que el Señor les bendiga y les animo a estudiar siempre su lección en casa. Feliz sábado. Él trabaja en mí, me enseña lo que debo hacer. La luna y las estrellas hizo con poder, el sol y la tierra, Júpiter también. Paciencia y amor en mi Jesús. Él trabaja en mí, me toca el corazón, me dice con amor, no juzgues a tu hermano también, y así estaré de acuerdo con el plan de amor, hecho por la mano del Señor. Él trabaja en mí, me enseña lo que debo hacer. La luna y las estrellas hizo con poder, el sol y la tierra, Júpiter también. Paciencia y amor en mi Jesús. Él trabaja en mí. Su palabra es a mí espejo y reflexión, su carácter al leer puedo imitar. Él me ama como soy, escucha mi oración, Él es el alfarero de mi ser. Él trabaja en mí, me enseña lo que debo hacer. La luna y las estrellas hizo con poder, el sol y la tierra, Júpiter también. Paciencia y amor en mi Jesús. Él trabaja en mí.
Estamos realmente impresionados al recordar cada uno de los momentos vividos por Dios cada día. Y si hemos visto realmente cómo es que Dios crió todo este universo, toda esta tierra. Pero hacía falta un día. Y es precisamente el séptimo día. Dice que Dios reposó en ese día. Cada día termina con la frase, y fue la tarde y la mañana del día. Menos el séptimo. Aquí hay una gran lección y un fundamento seguro para nosotros. El séptimo día, el sábado, es el tiempo de Dios. El sábado es más que una tarde y una mañana. Es el tiempo de Dios, santificado, bendecido y reposado. ¿Quieres agradecer a Dios por ser tu creador? ¿Quieres agradecer a Dios por ser tu sustentador? ¿Quieres agradecer a Dios porque es tu redentor? Y sobre todo, por darte este día tan especial, este día de sábado, para que lo recuerdes. Y para que lo recuerdes de aquí hasta la eternidad. Vamos a inclinar nuestros rostros para poder despedir esta escuela sabática. Y vamos a pedirle a Dios que nos siga bendiciendo en este hermoso día de sábado. Oremos. Amante y buen Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, por esa maravillosa semana de la creación. Te damos gracias también por este día de sábado, en el cual nosotros podemos cesar nuestras actividades. Aunque este mundo no entiende que nosotros debemos de adorarte en este día de sábado, te rogamos, Señor, que a través de nuestro testimonio y de nuestro ejemplo podamos también ayudarlos a ellos a comprender en el momento en que nos regocijamos contigo. Te agradecemos, Señor, por el día de sábado. Te agradecemos por el programa de escuela sabática y te suplicamos que prepares nuestras mentes y nuestros corazones para poder recibir el segundo servicio. Ayúdanos, Padre Celestial, porque todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y con la unción de tu Santo y Divino Espíritu. Amén.